La ley de Jehová es perfecta, espiritual y escudriña el corazón. Es el mensaje de esta parte del Sermón del Monte. Va el Señor Jesús, el profeta de su iglesia, predicando sobre los mandamientos morales de Dios, no quitando los mandamientos, sino quitando las interpretaciones falsas de los fariseos de estos mandamientos. Y los fariseos no eran solamente un secto antiguo sin aplicación hoy. La verdad es que todos tenemos nosotros un fariseo adentro. Una inclinación para reducir los mandamientos de Dios a un nivel external o un nivel que imaginamos que podemos alcanzar. Pero aquí viene el Señor Jesús con la espada de su boca, destruyendo este fariseo interior y mostrándonos la santidad y espiritualidad de la ley de Dios. Los fariseos imaginaron que eran rectos delante de Dios por no cometer adulterio, como vemos en ese fariseo en Lucas 18, orando en el templo, diciendo al Señor: gracias a Dios que no he cometido adulterio. Y tal vez hay personas aquí que piensan igual: soy recto delante de Dios, no había cometido adulterio, un crimen, un pecado común en estos días y en este país, pero gracias a Dios que soy mejor que eso, soy justo delante de Dios. Pero el Señor quita este pretexto en dos maneras, y como vimos la semana pasada, nos muestra que la codicia sexual, la lujuria, es un adulterio en el corazón. Y nos obliga el Señor de hacer una guerra santa en el poder del Espíritu en contra de esta lujuria adentro. Avanzando, el Señor toca aquí el asunto de divorcio. Y parece que los fariseos se consideraban justos en el punto de adulterio, pero también tenía una doctrina muy amplia, muy permisiva en el asunto del divorcio. No dieron cuenta que con eso permitieron adulterio, como vamos a ver en versículo 32. Gracias a Dios que el Señor Jesús predicó sobre este asunto del divorcio, y se necesita hoy en la iglesia y en la sociedad entender estas cosas. Y como en esos días donde había una doctrina muy permisiva sobre el divorcio, así hay también en la iglesia y en la sociedad. Y por eso necesitamos la enseñanza del profeta verdadero. Considerando entonces estos dos versículos 31 y 32 de Mateo 5, vamos a ver tres cosas, tres encabezados. Y en el primer lugar, una ley de toleración. Una ley de toleración. Aquí cita el Señor Jesús en versículo 31 lo que fue dicho. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y cita aquí Deuteronomio 24, versículo 1 y los versículos siguientes. Aunque no viene cada detalle de esa ley que leímos juntos de Deuteronomio, cita aquí ese pasaje, un requerimiento de una carta de divorcio en el caso de un
divorcio. Y les digo que esa era una ley de toleración. Una ley de toleración. Hoy en la sociedad tenemos esta palabra de toleración. Y es en los ojos de la sociedad, del mundo, es una virtud, la toleración. Pero no hemos considerado qué quiere decir toleración. El que tolera algo que no es bueno. En esa ley dada por Moisés, vino podemos decir, un permiso y una limitación de la práctica del divorcio, pero no vino una aprobación de Dios. Por eso lo llamo una ley de toleración. Y lo vemos confirmado en Mateo 29. En Mateo 29 y en versículos 7 y 8. En una discusión también con los judíos sobre el divorcio, le dijeron a Jesús, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Moisés permitió algo, pero no dio aprobación a la cosa que permitió. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el Señor Jesús, mas al principio no fue así. Entonces, es por la ley de la creación, al principio, Dios creó a Eva y la trajo a Adán y los unió en el matrimonio. Desde el principio, la ley del matrimonio es que deben de continuar juntos en ese matrimonio. Entonces, ellos que usaron ese permiso de Moisés para repudiar a vuestras mujeres, hicieron algo sí permitido en las leyes civiles de Israel, pero hicieron algo malo en los ojos de Jehová. ¿Por qué permitió Moisés esta cosa? Por la dureza de vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla es que esa sociedad, debajo inmediatamente de leyes dadas por Dios, con Jehová era el rey de Israel, pero el pueblo de Israel, habiendo visto los milagros en Egipto, habiendo visto la columna de fuego y de nube, todavía tenían esa dureza de corazón, y era como el Señor dijo, no importa si les mando lo recto, porque no me van a escuchar. Lo que voy a hacer por ese pueblo de corazón endurecido es que voy a limitar su práctica de divorcio con esta ley. Y no nos debe de sorprender que vino una ley de toleración. Hay otras leyes de toleración en la Biblia. Por ejemplo, también en Deuteronomio 21 y versículo 15, hay una ley que dice más o menos, si un hombre tiene dos esposas, una esposa amada
una esposa odiada. Pero su primogénito nace de la esposa odiada. Ese primogénito tiene todavía el derecho de la primogenitura. Obviamente no es recto que un hombre tiene dos esposas. No es recto que un hombre aborrece una esposa que tiene. Esa ley no implica que Dios aprobó esa práctica de tener dos esposas y de aborrecer una esposa, pero limitó la maldad adentro de la sociedad. También podemos pensar en el profeta Balaam. Balaam, por su codicia, quería ir con los mensajeros del rey de Moab. El Señor le dijo, no vayas. Pero después el Señor dijo, sí, vete con ellos. Pero era un permiso. No le dio al Señor aprobación. De hecho, después el Señor lo reprimió por ir con ellos. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una ley de toleración o de permiso, y hay que considerar el resultado de esta ley de toleración. Dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y los fariseos lo tomaron como fue un permiso para hacer lo que quisieron hacer, o que era un permiso para un divorcio fácil, pero no era así. Si buscamos cuidadosamente en el pasaje que leímos en Deuteronomio 24, en esos primeros versículos, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces el Señor describe una situación que puede pasar. Un marido no tiene, no le place su mujer. El Señor no da aprobación a lo que está pasando. Simplemente dice, si pasa esto, aquí tienen mi ley. Mi ley en esta situación es esta: le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Entonces el Señor requirió en esas circunstancias, requirió un proceso formal. Un proceso formal era como una barrera más al divorcio. Porque el hombre no puede simplemente decir con palabras, vete aquí, no eres mi esposa todavía. Se requiere que pone lo que dice en letras escritas oficiales, y que hay un registro del hecho de ese hombre. Esa tardaba un poco ese divorcio. También dice esta ley, si ella saldrá de la casa de él y puede casar con otro hombre, ese hombre se muere o repudia también esa mujer pobre, el primer hombre no la pueda tomar de nuevo. El hombre cambia su mente. Es lo que revela esta ley. El hombre dice, quiero esta mujer, no quiero esta mujer, quiero esta mujer otra vez, pero no la puede tomar. Entonces, si un hombre, para repudiar a su esposa, vienen consecuencias. El hombre, después de escribir esa carta,
y ella se va a otro hombre, ese hombre no la puede tomar otra vez, no puede cambiar su mente, es final, tiene la consecuencia, una consecuencia para el hombre. Entonces podemos ver en esto que esta ley de permiso, de toleración de Moisés dio unos límites en una práctica que el Señor no aprobó. ¿Cómo podemos aplicar lo que vemos de la ley de toleración? Una aplicación es que no debemos de pensar, puedo hacer cualquier cosa que quiero si no es ilegal. Entonces, en esa situación existía esa ley civil de Israel y ellos que querían repudiar sus mujeres por alguna cosa vergonzosa, por cualquier causa, pudieron decir, no hago yo algo ilegal, hago lo que es legal delante de los hombres. Pero por todo eso, aunque no hicieron un crimen debajo de una ley civil, todavía hicieron lo malo delante de Dios. Lo mismo hoy. Hay leyes sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y no hay que decir, bueno, no es ilegal, el juez civil me puede dar un divorcio, no hago nada ilegal, entonces lo puedo hacer. Pero no es así. Aunque no haces un crimen, puedes pecar contra Dios en un divorcio legal. Aplica a otras cosas. No hay ley de los hombres que prohíbe mentir. No debes de decir, no es ilegal, lo puedo hacer, puedo mentir. No debes de decir, no hay ley civil en contra de la fornicación, el adultero, puedo hacerlo. No hay ley de los magistrados que guarda el día de reposo. Puedo profanar el día del Señor y no es un crimen, no hago nada ilegal. No es así. Hay que pensar en una ley más alta, la ley de Dios. No debe de pensar, no hay ley en contra del uso de las drogas, lo puedo hacer, no es ilegal. Hay que pensar en lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Es la regla que debemos de buscar. Había una ley de toleración, pero al principio no era así. Nos muestra también que el Señor Jesucristo levanta la regla debajo del Nuevo Testamento. Hay que seguir más cuidadosamente la regla eterna de la ley moral de Dios. Dios no ha cambiado su ley, pero debajo del Nuevo Testamento unos pretextos, unas toleraciones han sido quitados. Por ejemplo, no debemos de ir en otro asunto de matrimonio, no debemos de ir al Antiguo Testamento y decir, Abraham tenía, los patriarcas tenían más que una sola mujer y podemos hacerlo también. Desde el principio no era así, aunque el Señor toleraba unas cosas, nunca eran de acuerdo con su ley moral. Y hay que avanzar. Debajo del Nuevo Testamento tenemos privilegios más amplios y ricos. Tenemos más del Espíritu Santo. Y hay que avanzar. Cristo
ha venido y hace una diferencia. Hay que perseguir más la santidad y justicia. Entonces vemos en el primer lugar una ley de toleración en versículo 31. En el segundo lugar, un Salvador celoso. Un Salvador celoso. Dice aquí, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Yo os digo, Cristo, el mediador, como vimos el miércoles, Cristo aborrece la maldad. No debemos de pensar, Cristo de corazón tierno. Sí es de corazón tierno y manso, pero no es decir que le agrada a Cristo la maldad. Es un Salvador celoso y tiene celo Cristo por esta institución de matrimonio y guarda el matrimonio. La gracia de Cristo no destruye las ordenanzas de nuestro Creador. Tiene Cristo celo para el matrimonio, para la gloria de Dios. Porque es Dios que les dio a los hombres la institución y ordenanza del matrimonio. Y Él que quiebra sin causa suficiente un matrimonio, peca contra el Creador, contra Dios. Cristo tiene celo para la gloria de Dios. Cristo aquí tiene celo para el bien de la humanidad y de la sociedad. Cristo, siendo manso y humilde de corazón, lleno de amor para con los pecadores miserables, ve mejor que nosotros vemos que el divorcio injusto introduce un mundo de miseria. Cristo ve con más sabiduría que nosotros. Mejor continuar con la gracia de Dios en un matrimonio difícil que entrar en un divorcio injusto. Aunque dice el tentador, vas a estar más alegre. Dice Cristo, y sabe Él, mejor continuar, mejor evitar un mundo de miseria. Vemos aquí el celo de Cristo también para la vasija más frágil, para la mujer. Lo pone en términos de un hombre repudiando a su mujer. Obviamente, aplica también al revés. La mujer no debe de repudiar a su marido sin causa justa. Pero en sociedades tradicionales, podemos decir, usualmente es más fácil para el hombre repudiar a su mujer que al revés. Y el Señor Jesucristo, con un cuidado para la mujer, la vasija más frágil, como vemos en todo su ministerio, usando ternura con las mujeres. Aquí el Señor está guardando mujeres de un divorcio injusto. El Señor, vemos aquí el celo del Salvador. Él es celoso en contra de un divorcio ligero. Dice aquí que hay una causa.
de un divorcio justo y dice fornicación. Fornicación. Vamos a considerar lo que no queda en esta categoría y después vamos a considerar el adulterio como una causa justa de divorcio. Diferencia de religión no es causa de terminar el matrimonio, como dice Pablo en 1 de Corintios 7 y en versículos 10 y 11, 1 de Corintios 7, 10 y 11. Mas a los que están casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no repudie a su mujer. Y aplica también en la circunstancia de versículo 13. Y la mujer que tiene marido incrédulo, y él consiente en habitar con ella, no lo repudie. Hablando de diferencias en el matrimonio, es la diferencia más grande que puede pasar en un matrimonio. Entonces, unos dicen, tenemos diferencia sobre, no sé, ¿dónde vamos a hacer el mandado? No estamos de acuerdo de irnos a H-E-B o Smart. Y cosas así pasan en matrimonios. Tenemos un pleito sobre a qué hora nos vamos a acostar. Tenemos un pleito, una diferencia sobre, no sé, el color de la casa. ¿Cómo gastar el dinero? Son diferencias. Pero son diferencias más pequeñas que la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Y en ese caso dice la Escritura que deben de continuar juntos. En un matrimonio así, con un incrédulo y un creyente, van a pasar ofensas, irritaciones. Pero si consiente el incrédulo, deben de continuar juntos. Y mucho más si tenemos dos cristianos casados y hay diferencias, hay pleitos, hay ofensas, hay irritaciones. Son diferencias, pero son diferencias más pequeñas que la diferencia entre incrédulo y creyente. Entonces, hermanos, deben de continuar juntos. También esta escritura toca un tema. Allá en versículo 12 de 1 de Corintios 7. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y es consciente en habitar con él, no la repudie. Ya leímos versículo 13, versículo 14. Pero el marido incrédulo, versículo 15. Pero si el incrédulo se sepárese, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces dice el Señor Jesús en Mateo 5, no hay divorcio sino por causa de fornicación. Pero habla de la circunstancia
de dar una carta de divorcio. Habla ahí de iniciar el proceso de un divorcio. ¿Por qué causa puede iniciar un proceso de divorcio? Solo por causa de fornicación, es decir, adulterio, porque habla en el contexto del matrimonio. Para iniciar y perseguir ese proceso hay una causa. Pero puede pasar un divorcio justo que no deja atado el creyente de otra manera. Si tiene un marido, esposa, incrédula, y la otra persona no quiere el matrimonio y hace una separación, y en ese caso lo podemos hablar un divorcio pasivo. No fue iniciado por el creyente, sino por el incrédulo. En ese caso, ¿qué vamos a decir? El creyente no es esclavo. Es la providencia de Dios sin pecado, sin tomando la iniciativa de parte del creyente, pero ha pasado este divorcio y el creyente está libre, implica también libre para casarse de nuevo. Bueno, la diferencia de religión no es causa de un divorcio activo, aunque puede pasar, como podemos decir, un divorcio pasivo en ese caso, si el incrédulo no quiere. Entonces, la pérdida de una emoción no es una causa de divorcio. Diferencias, irritaciones, no son causa de divorcio, más bien son una causa para usar la gracia de la paciencia, como podemos hacer por el poder del Espíritu. ¿Qué vamos a decir de una violencia? Una violencia grave con peligro a la vida o bienestar, sí es causa de huir, porque queremos guardar todos los mandamientos de Dios, incluso el sexto mandamiento, no matarás. Tenemos responsabilidad de guardar la vida. En el caso de un ataque, una violencia grave, hay que huir de la violencia. Pero esa violencia no termina el matrimonio y deben de pasar tratos serios para reconciliar el matrimonio de parte de el marido y esposa y la iglesia, y sí, el magistrado debe de tener una parte de esos tratos de reconciliación. Bueno, hermanos, con pocas palabras pasan circunstancias difíciles, hermanos, pero quiero exponer lo que dice aquí el Señor. Dice que no hay divorcio justo, o podemos decir un divorcio activo, justo, sino por causa de fornicación, y excluye muchas cosas que dicen los hombres que son causas de divorcio. Continuando, ¿qué dice el Señor sobre lo que sí es causa de fornicación? Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Usa aquí la palabra el Señor fornicación. Es una palabra amplia, general, para la inmundicia sexual, fornicación, pero viene en el contexto del matrimonio, y la fornicación que pasa en un matrimonio se llama adulterio.
Y el adulterio sí es una causa justa de un divorcio activo. No digo que si el otro comete adulterio, el Señor requiere un divorcio. Pero dice la Escritura que sí es causa justa de divorcio. Pasan, hermanos, extremos. Pasan extremos de un divorcio ligero. Eso es lo que vimos hoy. Otros han reaccionado demasiado en lo que pasa hoy con un divorcio ligero adentro de la iglesia. Y han dicho, no hay divorcio por ninguna causa. Ellos han hecho un error al otro extremo. Porque dice el Señor que la fornicación o adulterio si es causa de un divorcio justo. Y todo esto tiene que ver con la gravedad del adulterio. Porque viene en el contexto del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Si uno quiere decir que incluso el adulterio no es causa justa de divorcio, esa persona, tal vez sin intenciones, hace más ligero el crimen del divorcio. Aunque uno dice, tengo celo para el matrimonio y en esta iglesia no permitimos divorcio, incluso para el adulterio, porque el matrimonio entre Dios y su pueblo es un matrimonio eterno y no vamos a permitir ningún divorcio. Esa persona implícitamente dice, el adulterio no es grave. Pero sí es grave. Es lo que dice el Señor, no cometerás adulterio. Entonces, antes de cometer adulterio, antes de recibir una tentación que lleva rumbo al adulterio, hay que pensar, el adulterio le da a tu marido o a tu esposa una causa justa de repudiarte delante de Dios sin pecado. El adulterio es grave. Y al propósito, ellos que dicen el matrimonio entre Cristo y su pueblo es eterno, como argumento en contra de cualquier divorcio, incluso divorcio por causa de adulterio, tienen entonces que decir el matrimonio es eterno y permanece en los cielos, pero va en contra de la Escritura que dice en la resurrección no se casen. Entonces, con el punto clave de la gravedad del adulterio, podemos evitar ese extremo. Al otra mano, la gravedad del adulterio, también ese punto clave nos ayuda a evitar el otro extremo de un divorcio ligero. Porque noten lo que el Señor aquí está diciendo. Yo os digo que el que repudia a esa mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. El orgullo de los fariseos era, no somos adúlteros. Pero dice el Señor Jesús, permiten un divorcio ligero y hacen adulterio por ese divorcio ligero. Porque sin causa delante de Dios,
quebran el pacto del matrimonio y entran en una otra relación y delante de Dios, si el divorcio no fue justo, entrando en otra relación es un adulterio delante de Dios. Este pasaje nos dice que muy probable van a pasar 2 adulterios. El adulterio de ella repudiada sin causa justa y el adulterio de él que se case con la repudiada. Y también, si notamos Mateo 19, dice que el que repudie a su mujer sin causa justa comete adulterio. Entonces, por la gravedad del adulterio, el Señor nos está enseñando, si repudias sin causa justa, muy probable van a casar 3 adulterios. Y no quieres la culpa de 3 adulterios delante de Dios. Entonces, no hay que divorciar sin causa justa. Vemos aquí un Salvador celoso. El punto clave es que el adulterio no es nada ligero, hermanos. Este Salvador celoso anhela la gloria de Dios en la preservación del matrimonio. Este Salvador celoso anhela el bien de la sociedad y la familia. Es el diablo que aborrece la familia, el matrimonio y la paz del matrimonio. Y intenta quebrar el diablo, el matrimonio y la familia, porque tiene sus propósitos malos, quiere la perdición de almas y usa como una estrategia quebrar el matrimonio. Pero gracias a Dios que aunque el enemigo es sutil, aquí viene el Salvador. Jesucristo, hay que escuchar lo que dice Él. Pero yo os digo, hay que escuchar a nuestro Señor y Salvador. Hemos visto, hermanos, una ley de toleración, un Salvador celoso y también, en el tercer lugar, una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande. Y es la responsabilidad de preservar el matrimonio. El Señor Jesús aquí nos da su ley. Gracias a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que podamos sentirnos orgullosos. No he cometido un divorcio injusto. Soy mejor que los demás. No es por eso. Alguien que ha cometido un divorcio injusto, hay que arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname por este crimen. Pero todos tenemos deberes. Hay un deber de parte de ellos que todavía no están casados, jóvenes y niños. El Señor les habla hoy. Antes de casarse, hay que considerar. Gracias a Dios que te viene temprano en tu vida la palabra de Dios. Antes de entrar en el matrimonio, hay que meditar en lo que dice el Señor aquí sobre la gravedad del adulterio y un divorcio injusto. Aunque unos viven solteros toda su vida, es el patrón más normal.
del hombre vivir en un matrimonio. Y aunque la persona no es convertida, todavía aplica aquí la palabra de Cristo, porque el matrimonio no es sacramento, es ordenanza de nuestro Creador. Entonces, jóvenes y niños, escúchenme. Hay que considerar sabiamente antes de casarte, porque el matrimonio se debe mantener toda la vida. Entonces es afuera de fe en Cristo, es la acción más seria de tu vida. Y hay mucho en las Escrituras sobre este tema. Por ejemplo, desde Génesis 6, un pasaje que ha estado torcido. Unos han dicho, los ángeles se casaron con las mujeres. No es así. Es que los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre. Es decir, los piadosos con los impíos. Y el Señor nos está amonestando. Es una mezcla que no debe de haber. Los jóvenes y los niños deben de escuchar especialmente a lo que dicen tus padres sobre un matrimonio. En la sociedad se ha convertido la idea de casarse es mi decisión personal. Y sí es personal porque eres tú la persona que se va a casar. Y tienes tú que tomar los votos y cumplir las responsabilidades de un matrimonio. Sí, claro que es personal, pero Dios te hizo en un contexto de una familia. Y los niños y jóvenes deben de orar al Señor y considerar el consejo de sus padres en este asunto. Leímos una parte de 1 de Corintios 7 y ahí habla la Escritura de la autoridad de un padre dar su hija en el matrimonio o no. Y viene claro en la Escritura, la hija tiene que casar con la aprobación de sus padres. Pero aplica también, y se nota un poco menos, aplica también al hijo. Aplica también al joven. Por ejemplo, en Génesis 28, Isaac mandó a su hijo Jacob: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti de ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Entonces, ¿fue un abuso de la autoridad de un padre que mandó a su hijo: vete por esa familia y cásate allá con esas hijas? No fue un abuso, sino un uso justo en amor. ¿Para qué? ¿Para estorbar el gozo de su hijo? No, sino para el bien de su hijo. La autoridad de un padre, también el consejo de una madre se debe de escuchar antes de casarse. Proverbios 31 es un capítulo que habla de la mujer piadosa. Y
En ese capítulo han venido las hermanas y estudian este capítulo y ven ahí cómo quieren hacer por la gracia de Dios y es justo y recto y un uso justo de ese pasaje. Pero, ¿cómo empieza el pasaje? Proverbios 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis votos? Aquí en este capítulo habla una madre a su hijo con amor y cariño. Hijo, te cargaba en mi vientre. Hice votos al Señor para enseñarte, guiarte, seguir tu bien en este mundo. Hijo, abre tus ojos al consejo de tu madre. ¿Y qué le enseña la madre a su hijo? Le dice, aquí tienes los rasgos de una mujer piadosa. Y dice la madre al final de este capítulo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Jóvenes, niños, hay que escuchar a lo que dice papá y mamá. Porque tienen ellos sabiduría y ven que la gracia, la hermosura, huyen rápido. Hay que pensar en cosas más fundamentales. Si teme o no esta joven, este joven, Dios. ¿Es un joven piadoso o no? Y creo yo que entra Satanás en este punto. Hace una división entre las generaciones. Hay una división en la casa y los ojos de los jóvenes no están abiertos al consejo de papá y mamá. Y ahí entra un peligro de casarse sin consejo sabio. Hay que empezar con eso. Porque es tan grave el crimen de adulterio y un divorcio injusto. Hay que pensar antes de casarse. Por ellos que están ya casados. Dice aquí el Señor Jesucristo, habla de la gravedad del adulterio y un divorcio injusto. Y tenemos aquí muchas personas casadas. ¿Qué dice el Señor? Hay que trabajar para el contentamiento adentro del matrimonio. Porque hay un crimen obvio, el adulterio, un divorcio injusto. Pero también hay cosas que llevan en esa dirección. Y los mandamientos de Dios están conectados. Dice el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Dice el 10º, no codiciarás el mujer de tu prójimo. Entonces empieza con la codicia, la destrucción de un matrimonio. O para hablar positivamente, el contentamiento adentro del matrimonio es nuestro deber para guardar el matrimonio de estas cosas. Tenemos todos dificultades en el matrimonio. No hay matrimonio perfecto debajo de los cielos. Pero hay que meditar en la soberanía de Dios. ¿Casaste con una persona en tu juventud? Fue la voluntad de Dios en su providencia.
Aunque no viste unas cosas, el Señor vio. Y el Señor está usando esta providencia en tu vida para el bien. En el matrimonio hay una protección en contra del adulterio. En vez de correr a otras parejas, hay que correr juntos. Cercanía en el matrimonio es una bendición de Dios. Hay que aumentar estos afectos entre marido y esposo, este amor especial y exclusivo entre marido y esposa. Hay que perdonar en el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos preservar un matrimonio? Bueno, hay que perdonar millones de transgresiones. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una vista de lo que Dios nos ha hecho en Cristo, su Hijo, en su sangre preciosa. Hay que usar paciencia. ¿Cómo podemos usar paciencia con una persona que tal vez nos provoca cada día? Sin intención, con intención. ¿Cómo podemos usar paciencia? Porque el Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros y provocamos nosotros al Señor cada día. Hay que servir con la ayuda del Espíritu. Unos miran al matrimonio, es mi oportunidad de recibir. Voy a encontrar a alguien que me hace alegre. Pero el propósito del matrimonio no es recibir, sino es dar. Vino el Señor Jesucristo al mundo no para ser servido, sino para servir. Ahí estás en tu matrimonio. Hay que pensar no en qué debe de hacer mi pareja, sino cómo puedo servir con la gracia de Dios. Hay que cultivar una comunión espiritual. Pasa la situación en que tenemos un marido inconverso, una esposa inconversa. Es la situación más difícil en un matrimonio. Pero si tienes un marido, una esposa convertido, hay que alabar a Dios cada día. Y hay que cultivar una comunión espiritual. Tu esposo, tu esposa es tu amigo mejor. Aunque hay un elemento especial de un amor particular entre varón y hembra en el matrimonio, gracias a Dios que hay y tiene su lugar, hay que aumentar ese elemento. También hay un elemento espiritual y ese elemento dura, es algo eterno. Entonces hay que aumentar, hay que orar juntos, meditar juntos, hablar juntos de las cosas del Señor. Contentamiento dentro del matrimonio es nuestro deber. Si pasan problemas que no podemos resolver nosotros solos, hay que llamar por ayuda. La ayuda de un pastor o de otros amigos cristianos prudentes. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Gracias a Dios por esta ordenanza del matrimonio. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que vino al mundo para rescatarnos de una destrucción de todos modos, e incluso una destrucción
del matrimonio. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.